Un saludo a todos los participantes en este encuentro diocesano de familias. Me han pedido una sencilla colaboración dentro de las muchas intervenciones más importantes que vais a tener sobre temas relacionados con la familia. A mí me han pedido sencillamente que os hable sobre Santa Catalina de Siena y lo que ella puede ayudaros a las familias de hoy, en este tiempo especial que estamos viviendo, tiempo de pandemia, tiempo también de grandes cambios, y que ella, que vivió en el siglo XIV también una situación no igual, pero sí con algunas similitudes, pueden ayudaros a vosotros. Muy probablemente Santa Catalina de Siena no sea muy conocida por todos los que me están escuchando, porque siendo una santa muy importante, no es quizá de las que más se ha divulgado en nuestro ambiente cristiano aquí en España. Ella nació en el año 1347 en la ciudad italiana de Siena y murió en Roma el 29 de abril del año 1380. Fue declarada santa por el Papa Pío II en el año 1461, que para aquella época fue un proceso bastante rápido, y declarada también como patrona de Italia en el año 1939, doctora de la Iglesia, una semana después de la declaración de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia en el año 1970, por Pablo VI, y finalmente Juan Pablo II la declaró en el año 1999 como copatrona de Europa. Por tanto, tiene que tener algo importante esta mujer italiana, dominica, terciaria dominica, como para que haya sido tan valorada. Ciertamente merece la pena conocer y ciertamente merece la pena que podamos encontrar en ella una poderosa intercesora y también alguien muy inspiradora para nuestro compromiso cristiano, laical, como familia en nuestros tiempos actuales. Si alguno quiere acercarse a conocer más sobre ella, la primera biografía fue redactada por su santo confesor, San Raimundo de Capua, que está publicada en Internet, en PDF, por tanto se puede conseguir. La biografía quizá más conocida es la que la editorial Palabra redactó por Luis de Wohl, Asalto al cielo, que está muy bien. Otras biografías se entretienen en asuntos históricos, pero esta va directamente a ella y a su espiritualidad y a todo el fuego que con su corazón pues fue expandiendo en Italia y en la Iglesia de aquellos años. Hay otra biografía más antigua de Juan Jorgensen, que también está muy bien y es semejante a la anterior, también muy bien novelada y bien, pero está más difícil de conseguir. Y por último quiero también hablaros este es uno de los 2 tomos que la Universidad de Salamanca, la Universidad de los Dominicos, publicó con las cartas, las epístolas que escribió en vida Santa Catalina de Siena. Habrá otras publicaciones, pero bueno, al menos yo creo que como algo que pueda atraer, pues creo que sobre todo esta biografía de Luis de Wohl os puede hacer muy bien. ¿Por qué puede ser interesante para vosotros, miembros de las familias cristianas, esta vida de Santa Catalina? Los que han organizado este encuentro han pensado en que ella intervino de forma muy activa en una de las varias epidemias que asolaron Europa en el siglo XIV. En concreto, en el 1374, muchas de las ciudades importantes de Italia y de Europa sufrieron una terrible peste y ella intervino activamente. Y esa intervención suya es la que se recuerda históricamente como alguien que en esta actual epidemia nos puede ayudar e interceder. Pero es mucho más, es mucho más. Aquello fue un acto de caridad heroico que todo cristiano tenemos que llevar a cabo, pero ella también estuvo envuelta en los grandes problemas sociales y eclesiales de aquel siglo XIV, especialmente en un momento en el que los papas, desde el comienzo del siglo XIV, del año 1309, habían desplazado su residencia desde Roma hasta Aviñón. Era una politización descarada que el rey de Francia consiguió después de Bonifacio VIII para que él controlara el papado y toda la política económica y religiosa de entonces. Fueron años tristes para la Iglesia, muy duros, y ella intervino junto con otras grandes santas mujeres, sobre todo Santa Brígida de Suecia, para que el Papa volviera a Roma.
lo cual se llevó a cabo efectivamente en el año 1378, 2 años antes de su muerte, en gran parte por su intervención. Años muy convulsos, muchas guerras civiles, había grandes conflictos, gran corrupción dentro del clero, bueno, muchas dificultades. Y como siempre, el Espíritu Santo suscita la santidad, que es la respuesta que en los tiempos de crisis hemos de dar. No hay otra, no hay que inventar nada nuevo. Simplemente es la fidelidad extrema al amor de Jesucristo lo que hace que una persona se entregue totalmente y con mucha creatividad se atreva pues, a los grandes retos que el mundo de entonces tenía que afrontar. Por lo mismo que nos tiene que pasar a nosotros. Por eso, comparando y salvando las distancias, que son muchos, veréis cómo a nosotros nos puede ayudar mucho. Comienzo a contaros un poco cómo es su biografía e introduciré también pues, algunos aspectos también de su espiritualidad y de su doctrina que pueden ser también válidas para todos vosotros. Santa Catalina nació en una familia cristiana de Siena, una familia de clase, digamos, media-baja. Era un tintorero, su padre, una familia muy numerosa, hasta 25 hijos tuvo, aunque sobrevivieron 23 nada más. Ella era de las más pequeñitas y que con su trabajo pues, supo mantener bien a su casa. La familia de Jacobo Benincasa, por eso ella es Catalina Benincasa, pues dio una formación muy cristiana a toda su numerosa prole, en aquellos tiempos, por otro lado, nada fáciles. Desde muy pequeña, ella mostró unos grandes impulsos espirituales. Desde niña se dice, y así lo cuenta su biógrafo, San Raimundo de Capua, tuvo una especie de encuentro con Dios, en una revelación que en la iglesia de los dominicos de su ciudad natal, de Siena, pues se sintió como muy atraído a darle todo su corazón, toda su vida al Señor. Y desde muy pequeña ella quiso consagrarse totalmente a Él. Aumentó su vida de piedad, sus mortificaciones y, bueno, pues poco a poco fue haciéndose cada vez una cristiana muy, muy robusta, hasta el punto de que quiso consagrarse a Él, al Señor, sin permiso de sus padres. ¿Qué es lo que ocurrió? Que sus padres, inmediatamente, como era propio de la época, quiso buscarle esposo, ya como adolescente, y ella se negaba rotundamente, aunque no decía el porqué. Ella, sin embargo, insistía en que no quería casarse con nadie, hasta que, pues finalmente, pues cuando ya le tenían casi apañado el matrimonio, pues sucedió que dijo que ella se había consagrado a Dios y por eso se había cortado el pelo, hizo esa trastada, como un gesto de decir que quiero ser solo para Dios. Aquí hay un tema que muchas veces la familia os lo tenéis que preguntar. ¿Qué quiere Dios para nuestros hijos? Es un poco el tema vocacional. Como es lógico, Dios os ha dado una responsabilidad muy hermosa, que es la de dar a luz y de criar y educar cristianamente a vuestros hijos. Pero ¿cuál es el plan de Dios para ellos? Pues muchas veces tenemos que estar en esa actitud de escucha ante un plan que no siempre tiene que coincidir por el nuestro. Sois consejeros inigualables, ejemplo de vida, intercesores, pero el plan de Dios para cada hijo depende de Él, no de nosotros. Por eso cuando un padre, una madre, pues escucha que su hijo tiene una vocación, si es de especial consagración o la que sea, pues hemos de estar siempre muy a la escucha. No hacer de la vocación un plan restringido a mis expectativas, a las expectativas laborales, a nuestra clase social, a lo que el mundo piensa, que tantas veces está tan alejado de Dios. Hay padres que tienen mucho miedo a la vocación consagrada de sus hijos y creo que todos estamos de acuerdo que la vocación es un misterio de amor que solamente depende de Dios y que hemos de ayudar a que los niños y a los jóvenes hagan un discernimiento adecuado, sereno, sin precipitación, pero sin miedo a que Dios nos pueda pedir a nuestros hijos lo que lo pueda pedir todo. Los padres reaccionaron mal, padres de Catalina, y lo que hicieron es ponerla como de criada, haciéndoles trabajos muy duros durante mucho tiempo. Y entonces ella así aguantó la presión de sus padres para que se alejara de esa idea de consagrarse a Dios. Y salvó esa situación por una manera espiritual de encontrar un sentido a los trabajos domésticos. Y aquí saco también una consecuencia para vosotros, pues muy, muy sencilla, pero a la vez muy, muy bonita. Dice el biógrafo de Santa Catalina y luego también estos otros más modernos,
Pues que ella era capaz de aguantar aquel trabajo tan difícil porque sencillamente descubría que su padre... Pues ella introdujo esta manera tan sencilla, que es cuando estoy sirviendo en las tareas domésticas a los demás, no estoy sirviendo sin más a gente, sino que estoy sirviendo a Jesús. Es aquello del Evangelio, lo que hagáis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Pues ella lo aplicaba a las tareas de la familia, que muchas veces están muy poco apreciadas, como si fuesen tareas sin recompensa, porque nadie nos las paga ni nos las agradece. Bueno, pues el Señor sí nos lo agradece. Todos esos trabajos que cada uno hacemos, tanto los padres, como los hijos, como los abuelos, son tareas agradabilísimas a Dios. Y Santa Catalina supo agradar a Jesús haciendo las tareas domésticas de la casa. Por eso no se desanimaba, aunque fuera maltratada, aunque no se lo agradecieran, aunque la fastidiaran aposta para que dejara esos sueños de hacerse religiosa. En las tareas domésticas también encontró a Jesús. Finalmente su padre tuvo que reconocer que Jesús estaba con ella. Ella tenía ya una vida espiritual impresionante, incluso llena de fenómenos extraordinarios, y finalmente se dio cuenta de que era luchar contra Dios. La dejaron seguir su vocación consagrada, la dispensaron en parte de todos esos trabajos más extremos y dejaron que se consagrara como dominica terciaria y hiciera así sus votos. Esta vocación de dominica terciaria no la hacía estar viviendo en un convento, sino que vivían en casas, en su propia casa, y a la vez luego realizaban tareas en favor de los más pobres y llevaban una vida de piedad bastante grande. Ella, en concreto, sobre todo, era muy efusiva en su vida de oración y muy extrema en las mortificaciones, hasta el punto que a veces se enfermó, le costaba mucho comer por los grandes ayunos que hacía, y llegó un momento en que su único alimento era la Eucaristía. Y era lo único de lo que se alimentaba. Pero poco a poco fue cambiando su fisonomía espiritual hasta que descubrió que Jesús no solamente le pedía consagrarse a él, desposarse a él, porque hicieron un verdadero desposorio místico, como luego diré, sino que además tenía que también dedicarse a los demás. Y de esta manera comenzó su apostolado. Ya con casi 20 años comenzó a tener discípulos, hombres, mujeres, laicos, religiosas, sacerdotes, y comenzó a trabajar por los más necesitados y a implicarse también en los problemas, digamos, sociales y eclesiales de su época. Fue una mujer que fue un verdadero fuego, es así se definía ella. Mi espíritu es un fuego. Estaba tan enamorada de Jesucristo que no podía guardar lo que tenía para ella sola. Y por eso comenzó pues, a moverse por distintas misiones que le fueron encargado. Pacificar estas familias que estaban enfrentadas entre sí, a convertir a este pecador que estaba apartadísimo del Señor con una vida muy pecadora, implicarse en tareas también incluso sociales, como fue sobre todo el conflicto, que luego diré alguna palabra, entre Florencia y los enviados del Papa. El Papa, como he dicho antes, estaba en Aviñón y entonces había como nuncios o representantes papales que iban a cobrar los impuestos, a los otros les parecía mucho, conflictos que había, pues ella también intervino activamente en todo aquello. Lo hacía de palabra y también con correspondencia. En el grupo de discípulos que había en su entorno, le ayudaban también a escribir, porque a todo esto ella no sabía ni leer ni escribir. Fue aprendiendo casi milagrosamente primero a leer y al final de su vida Jesús le concedió el poder escribir, porque ella no había recibido ninguna formación como era normal en aquella época en una mujer y de aquel ambiente social de que ella provenía. Y sin embargo, dictando a la vez varias cartas, pudo llegar a todo tipo de personas, desde una prostituta hasta el mismísimo Papa, que le escribió numerosas cartas exhortándole a vivir con autenticidad su ministerio, que consistía pues, en la reforma del clero, en la determinación de volver a Roma, cuando todavía no la tenía, y de unificar a todos los príncipes cristianos realizando una tarea común que es la reconquista de Tierra Santa, o hacer de nuevo una cruzada. Era su insistencia, con una fuerza y con una determinación pues que a todos dejaba conquistados. Y de hecho, pues los milagros de conversión y de frutos espirituales fueron enormes. Entre ellos,
el más importante que ya he mencionado al principio y que la historia le estará agradecida de por vida. Y quizás es lo que tanto la fama le ha valido. Fue enviada como representante de Florencia, con un poco de engaño ciertamente, pero fue enviada por Florencia a hablar con el Papa para que le dispensara de unos impuestos, y de esa manera ella logró entrar en contacto con el Papa Gregorio XI y le convenció para que tenía que volver a Roma. Y lo hizo. A pesar de una enorme oposición de todos los cardenales que no querían volver a Roma ni muertos, a pesar de la familia del Papa que no quería volver a Roma por ningún concepto, este Papa, muy flojo de voluntad, con muchos miedos a lo que se pudiera encontrar, finalmente, y pasando muchas dificultades, volvió a Roma, donde fue triunfalmente recibido. Al poco tiempo, con muchas dificultades, es verdad que el Papa Gregorio XI murió, pero gracias al convencimiento, al apoyo espiritual, a la fuerza de esta santa mística, pues logró volver a Roma en el año, como he dicho antes, 1378. Ella descansó, se reconcilió ya con Florencia. Después de Gregorio XI, fue elegido un papa italiano, después de mucho tiempo en que siempre se elegían papas franceses. Fue en concreto el obispo de Bari, que tomó por nombre Urbano VI, un hombre enérgico, un poco brusco, pero le eligieron legalmente y así fue. Ella descansó y se fue pues, a una vida de oración como ella estaba deseando hacerlo, ¿no? Ocurrió que los cardenales franceses se desdicieron de lo que habían hecho, porque pensaban que era demasiado brusco, que había sido elegido bajo presión, y eligieron a otro papa, un antipapa tendríamos que decir. Se escaparon a Aviñón y se creó un conflicto incluso bélico entre el papa lícitamente elegido, Urbano VI, y el papa que se convirtió como en un antipapa en Aviñón. Ella volvió a Roma a defender al papa verdadero, movilizó a todas las fuerzas vivas, incluido también el ejército, para luchar contra el falso papa, y con unos sufrimientos atroces, porque veía cómo se desangraba la Iglesia en esa lucha interna, pues murió 2 años más tarde, en el año 1380, pues presa de su amor a la Iglesia. Así es como acabó la vida de esta santa religiosa con 33 años. Su doctrina, explicarla en los 5 minutos que me quedan de hablar, pues no es posible. Os recomiendo que leáis la catequesis, que escribió el Papa Benedicto XVI el 24 de noviembre del año 2010. Él, en una serie de catequesis que hablaba sobre santos importantes de toda la historia de la Iglesia, dedicó una preciosa catequesis, como todo lo que hacía este santo Papa, Benedicto XVI, a Santa Catalina. Y ahí, aparte de describir los hechos más importantes de su vida, como yo también acabo de resumir, también recoge de su doctrina espiritual. Yo voy a intentar recoger, añadiendo algunas cosas que él no dice, pero que me parecen importantes. Una de las cosas más importantes que ella siempre decía es la de vivir en la verdad. Como buena dominica, discípula en ese sentido también de Santo Tomás de Aquino, era una verdadera discípula de la verdad. Y la verdad de la persona humana es que somos todo de Dios y que dependemos de Él. Ella acuñó esa frase famosa en la historia de la espiritualidad, que le dijo el Señor a Santa Catalina: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Desde la convicción de que todo lo recibimos de Dios, Jesús es el que es, yo soy el que no soy, ella con esa fuerza de la verdad era capaz de imponerse con una fuerza que sorprendía hasta el mismo Papa. Decía, yo voglio, yo quiero, y iba identificándose de tal manera con la voluntad de Dios que desde esa fuerza pues iba transformando, convirtiendo o pacificando problemas sociales de todo tipo. La humildad, base de todo. Pero sobre todo, como no puede ser de otra manera, su espiritualidad está basada en Jesucristo. Fue una enamorada de Jesucristo que ponía en la humanidad de Jesucristo todo lo que el corazón humano puede buscar. Voy a leeros estas palabras del Papa Benedicto.
En una visión que nunca se borró del corazón y de la mente de Catalina, estoy citando a Benedicto, la Virgen la presentó a Jesús y le dio un espléndido anillo, diciéndole: yo, tu Creador y Salvador, me caso contigo en la fe, que conservarás siempre pura hasta que celebres conmigo en el cielo tus nupcias eternas. Se trata de un verdadero desposorio espiritual. No es la primera ni la única santa que se siente tan unida a Jesucristo que forma parte de esa unión espiritual. Fijaros, esposos que estéis llamados a vivir lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Aprended de Santa Catalina a amaros unos a otros, viendo en el cónyuge al mismo Jesús. Hay santas y santos, como es Santa Catalina, que han descubierto en Jesucristo el verdadero esposo. Así es como tú has de amar a tu esposa o a tu esposo, amando a Jesucristo, aprendiendo de él, entregando la vida por él como si te entregaras a Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. El desposorio místico de Santa Catalina con Jesucristo es un modelo de amor esponsal verdadero también para todos los matrimonios. Ella también esto lo aplicaba a la relación con el corazón de Cristo, dado que ella recibió la gracia de un intercambio de corazones. Es una gracia mística que cuenta pues con palabras siempre imprecisas y que no es fácil de encontrar el alcance de las mismas, pero como que Cristo le tomó el corazón y le dio el suyo. Fue un amor correspondido y Cristo la trató de esa manera siempre, como un corazón que le hace como propio. Y de hecho Cristo es como el puente, dice ella, con cuya humanidad uno va ascendiendo hacia Dios. Y hay que ir pasando por los pies, por el corazón y por la boca, que es el grado máximo según el camino de ascenso hacia Dios. Y desde el corazón que vaya manando la fuerza de los sacramentos por las cuales uno se va entregando a Dios. Hay un texto que voy a leeros también, una de sus cartas, la carta 97. Poned, dice ella, en una carta que escribe, poned la boca en el costado del Hijo de Dios, porque es una fuente que echa fuego de caridad y derrama sangre para lavar vuestras iniquidades. Digo que el alma que allí descansa y mira con los ojos del entendimiento el corazón consumido y abierto por amor, recibe en sí tantas semejanzas con él, viéndose tan amado, que no puede menos de amar. ¿Cómo cuesta muchas veces amar, verdad? Eso del amor a los enemigos, preferimos verlo para vidas de santos, de estos un poco extraordinarios. Y no es así, queridos hermanos y hermanas. Amar a los enemigos, amarnos unos a otros, aguantarnos en familia, dar testimonio de Cristo, no es imposible cuando nos acercamos al corazón de Cristo y recibimos de él el amor con el que después de él amar a los demás. Y este es el amor que se recibe fundamentalmente en la Eucaristía. Cristocentrismo, primero humildad, cristocentrismo y Eucaristía. No me entretengo mucho porque quizás es un tema más conocido por todos, pero en la Eucaristía encontraba todo. De hecho, la pobre entraba en éxtasis siempre que recibía la comunión. A veces hasta la echaron de la iglesia de malas maneras porque nada más comulgar se pasaba horas dando gracias. Y hasta el punto de, como he dicho antes, que su único alimento durante años fue solamente comulgar. Es algo extraordinario que no se lo aconsejo a nadie que lo repita, pero que ciertamente era una manera de decirnos el Señor por medio de ella que en la Eucaristía encontramos nuestro alimento. Pero es que ¿acaso tú y yo podemos ser, yo sacerdote, tú matrimonio, o joven o quien me estés escuchando, podemos ser buenos cristianos sin alimentarnos todos los días de la Eucaristía? Bueno, pues esto es lo que ella recomendaba a todos sus discípulos, pues que eran de todas las clases sociales, no solamente religiosos o sacerdotes, sino también muchísimos matrimonios y laicos. También fue muy característico de ella, junto con la Eucaristía, el don de lágrimas, pero omito esto. Por último, quisiera pues también resaltar un aspecto que a mí es el que más siempre me ha seducido de esta santa, que es su intenso amor a la Iglesia. Cómo la amaba y cómo sufría por ella. No sé, es como a tu propia familia. Amamos a la Iglesia y sufrimos con ella. Veía también muchas miserias, no era una ilusa, y por eso al Papa mismo y a muchos cardenales y sacerdotes les decía con toda claridad que debían de reformarse, que deben de ser fuertes y valientes para vivir el Evangelio sin aguarlo, pero eso le hacía sufrir muchísimo. Pero nunca les criticaba, ni permitía que les criticaban. Ella
pensaba que la reforma de la Iglesia tenía que partir por la reforma del Papa y de los cardenales y del clero, pero siempre mirándola con fe. ¿Cómo llamaba Santa Catalina al Papa? ¿Lo sabéis? El dulce Cristo en la tierra. El dulce Cristo en la tierra. Esto implica no olvidar sus debilidades, que las tenían y muchas. Ya os he dicho algo de lo que fue Aviñón, con un verdadero destierro dominado por el poder temporal del Papa, del rey de Francia. Pero a pesar de todo, siempre le miraba como el dulce Cristo en la tierra. Y así también a los sacerdotes. ¿Cuánto hemos de amar a la Iglesia? ¿Cuánto las familias hemos de sentirnos también comprometidas en ese amor a los sacerdotes y a la Iglesia? Os necesitamos mucho, porque cuando juntos nos apoyamos, pues cuánto bien podemos hacer. Por eso quisiera terminar esta breve presentación de Santa Catalina de Siena, pues con unas palabras que dijo Juan Pablo II en aquel famoso encuentro de los jóvenes en Tor Vergata en el año 2000, cuando, citando a Santa Catalina de Siena, decía: si sois lo que tenéis que ser, ardería Italia, y no solo Italia, sino el mundo entero. La Delegación de Familia utiliza mucho estas mismas palabras de una intervención de Juan Pablo II que dirigió la Carta a las Familias del año 1994. Familia, sé lo que eres. Pues esto también lo decía Juan Pablo II, citando a Santa Catalina de Siena, referido a todos nosotros. En tiempos de crisis, la respuesta es la santidad. Y la santidad es, sencillamente, ser lo que tenemos que ser. Lo que hemos recibido por el sacramento del orden, por el sacramento del matrimonio, por el sacramento de la iniciación cristiana, vivirlo y llegaremos a ser santos. No es tan difícil, no lo penséis como un imposible. La santidad es posible para ti y para mí si sencillamente nos dejamos amar por Dios y vivimos lo que tenemos que ser. Mucho ánimo y que Dios os bendiga a todos.